Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo de compañerismo y de edificación en su palabra, por las hermosas canciones de alabanza que hemos escuchado, por el testimonio del servicio, de lo que Dios nos permite hacer en este tiempo, ayudando a los que están en mayor necesidad, por los hermanos que están trabajando en diferentes lugares esenciales, haciendo lo que hay que hacer, y por sobre todas las cosas, por el poder de Dios transformando las vidas, cambiando la mente y cambiando también el corazón. Hemos escuchado el testimonio de Luis, un hermano de nuestra iglesia, de cómo en un momento de necesidad Dios se hizo presente y lo ayudó a cambiar de vida. Llenó su corazón, le dio el Espíritu Santo y le dio el poder para vivir una vida diferente. El Señor dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Y eso es lo que hace el Señor cuando vamos a Él y le entregamos nuestro corazón. Y justamente en estos planes Dios quiere encaminarnos. Y me gustaría que en este día podamos meditar brevemente acerca de cómo Dios nos encamina en su voluntad y en su propósito. Para esto vamos a estar leyendo un pasaje en Hechos capítulo 16, versículo 4 en adelante. Y dice así: en todos los pueblos por donde pasaban, comunicaron a los hermanos las instrucciones dadas por los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Así que las iglesias se afirmaban en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día. Como el Espíritu Santo no le permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesaron la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera de Misia. De allí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Así que pasando de largo por Misia bajaron al puerto de Tróade. Y allí Pablo tuvo de noche una visión y vio a un hombre de la región de Macedonia que puesto de pie le rogaba: pasa por Macedonia y ayúdanos. Y en cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el viaje a Macedonia, seguro de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí la buena noticia. En este pasaje lo que vemos es que cuando nosotros hacemos aquellas cosas que sabemos que tenemos que estar haciendo, Dios va encaminando y guiando nuestras vidas en su propósito y en su voluntad. No es que tengamos todas las indicaciones del viaje o de aquellas cosas que debemos estar desarrollando, pero hay un sueño, una visión, un proyecto en el cual nos estamos encaminando, y en la medida que vamos haciendo aquellas cosas que sabemos que debemos hacer, el Señor nos encamina en su propósito y nos va guiando específicamente en donde Él quiere que nosotros estemos o sirvamos. El pasaje nos dice que Pablo, Silas, Timoteo, Lucas estaban haciendo aquello que sabían que Dios les había encomendado. Estaban pasando por diferentes lugares, afirmando la fe de los creyentes. Muchas congregaciones nuevas se estaban levantando y ellos estaban yendo de lugar en lugar, compartiendo instrucciones, edificando la fe de los creyentes, compartiendo la palabra, teniendo comunión, edificando sus vidas. Dice que un gran número de creyentes se afirmaban en la fe y la iglesia iba creciendo y muchos nuevos creyentes se iban agregando a las congregaciones. Pero Dios no quería solamente que edificasen la iglesia y fortaleciesen la fe de los creyentes, sino que predicasen la palabra en otras regiones. Así que Pablo y sus compañeros comenzaron a ir hacia otros lugares. Pero sucede algo llamativo. Dice que el Espíritu Santo en una oportunidad y en otra el Espíritu de Jesús, que es lo mismo, les impidió el Señor llegar a diferentes regiones y a diferentes ciudades a predicar el Evangelio. Seguramente no era el tiempo para ellos, o ellos no tenían que ir en aquella oportunidad, pero seguramente los discípulos estaban un poco desconcertados acerca de lo que tenían que hacer, ya que Jesús le había llamado a predicar el Evangelio hasta las partes más lejanas de la tierra. Pero mientras estaban en ella disyuntiva, donde había circunstancias y puertas que se estaban cerrando, nos dice el pasaje allí en el versículo 9: Pablo tuvo de noche una visión y vio un hombre de la región de Macedonia que puesto de pie le rogaba:
pasa por Macedonia y ayúdanos. Y en cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el viaje a Macedonia, seguro de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí las buenas noticias. Ellos no se desanimaron, ellos sabían lo que Dios quería que ellos estuviesen haciendo, y en ese propósito y en esa voluntad y en esa constancia el Señor encaminó su vida para la región donde debían predicar el Evangelio. Cuando era adolescente, jovencito, escuché un refrán que Luis Palau compartió, y él decía lo siguiente: cuando tengas dudas de lo que Dios te está diciendo, vuelve a lo que Dios te ha dicho. Cuando tengas dudas de lo que Dios te está diciendo, vuelve a lo que Dios te ha dicho. Y este principio es que debemos acordarnos y volvernos a los sueños y a los proyectos que Dios ha puesto en nuestro corazón y encaminarnos en ellos. A veces las circunstancias, las situaciones no van a ser sencillas como le pasaba a Pablo y a sus compañeros. A veces va a haber dificultades, tropiezos, puertas que se van a cerrar y que de alguna manera nos llevará a frustrarnos un poquito y a desanimarnos un poco, pero en el momento oportuno Dios nos va a encaminar y nos va a guiar y nos va a abrir una puerta de bendición donde podemos caminar seguro. El Señor le dijo a Pablo, por medio de una visión, que debía ir hacia Macedonia a predicar el Evangelio, y le abrió una oportunidad de poder compartir la palabra para que pudiese ser de bendición allí en toda aquella región. Yo te animo a que puedas proyectar tus propósitos y tus sueños y seas perseverante en aquello que sentís en tu corazón que Dios te está guiando. Y en cuanto comiences a caminar y a servir y a trabajar en esos sueños y en esos proyectos, seguramente muchas situaciones se van a frustrar, pero Dios te va a encaminar y te va a guiar en una vida de bendición. Sigue diciendo el versículo 11: nos embarcamos pues a Tróate, fuimos directamente a la isla de Satocracia, y al día siguiente llegamos a Neápolis, y allí fuimos a Filipo, que es la colonia romana y una ciudad muy importante de esa parte de Macedonia. Allí tuvimos algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos del Evangelio a las mujeres que se habían reunido en la ciudad de Tiatira. Vendía tela fina de púrpura, y a esa mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando lo que Pablo decía, el Señor la movió para poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada y junto con toda su familia, y después nos rogó: si ustedes juzgan de veras que soy creyente en el Señor, vengan a alojarse a mi casa, y nos obligó a quedarnos con ella. Mira, en este pasaje nos habla acerca de la importancia de tener una estrategia para que a través de esa estrategia podamos llevar adelante los sueños, y a través de esos sueños Dios pueda cumplir también su voluntad en nuestras vidas. El texto nos dice que Pablo y Silas y sus compañeros llegaron a Filipos. Y Pablo tenía una estrategia, y la estrategia era poder contactar a personas que tuviesen inquietud espiritual para comenzar desde allí con ellos a llevar adelante la predicación de la palabra del Señor y llevar adelante el anuncio del Evangelio. Cuando iba a diferentes ciudades, lo primero que hacía Pablo era ir a una sinagoga, y allí con aquellos judíos que adoraban a Dios y conocían las Escrituras, el apóstol desde las Escrituras del Antiguo Testamento comenzaba a compartirle de que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Algunos le rechazaban, pero otros le escuchaban, y muchos creían en el Señor y se iban con Pablo y eran discípulos del Señor. En este lugar de Filipos nos dice que no había sinagogas. Para que hubiese una sinagoga en un lugar tenía que haber mínimo unos 10 hombres, pero se ve que en Filipos no lo había, y había un grupo de mujeres que se juntaban a orar. Cuando no podían tener sinagoga, se juntaban a orar debajo de los árboles, cerca de los ríos. Allí se juntaban algunas mujeres piadosas, y nos dice que
Pablo y sus compañeros se acercaron a ellas y comenzaron a charlar con ellas, a orar con ellas y luego a compartirles el Evangelio. Pero hay algo interesante que nos dice que allí había una mujer que se llamaba Lidia, que el Espíritu Santo tocó su corazón para que pusiese atención en lo que Pablo decía. Y esta mujer entregó su corazón a Jesús, se bautizó, los hospedó en su casa y fue allí la primera creyente cristiana en Filipos. Allí comienza la iglesia de Filipos. Qué bueno es poder entender que el Espíritu Santo es quien toca nuestros corazones para que nosotros podamos arrepentirnos y podamos creer en el Señor Jesucristo. Allí había muchas mujeres, sin embargo el Señor tocó la vida de una de ellas, llamada Lidia, para que pusiese toda su atención en lo que Pablo decía. Mira, la Biblia nos enseña en Romanos que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, al menos que Dios le busque a él y le salga al encuentro. El apóstol Pablo va a decir allí en su carta a Timoteo que Dios le había regalado el arrepentimiento y la fe y el amor para haber creído en el Señor Jesús. Y es realmente Dios quien nos regala la oportunidad de poder conocerle y de poder creer en Él. Cuando una persona se arrepiente como pasó en el caso de Luis, cuando una persona entrega su corazón a Jesús, como pasó aquí en el caso de Lidia, es porque el Espíritu Santo está tocando su corazón. Si en este tiempo estás escuchando acerca de Dios, si en este tiempo estás con inquietudes espirituales, si en este tiempo estás orando a Dios, es porque Dios está llamándote y está tocando tu corazón y está poniendo la inquietud espiritual para que puedas buscarle, porque eso es una obra espiritual del Espíritu Santo. Y allí vemos que comienza la iglesia de Filipos en una casa. No comienza en un gran templo, en un auditorio, en un santuario, sino comienza allí en una humilde casa como era la casa de Lidia, donde estos varones fueron hospedados, y allí comenzó de alguna manera esta obra tremenda y espiritual. Qué bueno es ver en este tiempo, o pensar que en este tiempo donde nuestros templos están cerrados, donde los auditorios donde había grandes celebraciones se han cerrado, que Dios ha abierto hogares y ha abierto casas para que allí se ore y para que allí se comparta la palabra del Señor. Este lugar en donde yo hoy estoy es mi casa y mi hogar, y el lugar donde vos estás es tu casa y tu hogar, y allí el Señor debe reinar, y allí el Señor debe hablarte, y allí tenés que tener comunión con Él. Como dijo Jesús, cuando ores, cierra tu cuarto, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará en público. El Señor está con nosotros en cualquier lugar donde estemos, y los hogares son lugares hermosos donde la gloria y la gracia de Dios se quiere manifestar. En tercer lugar, me gustaría que podamos leer el versículo 16 en adelante. Sucedió una vez que cuando íbamos al lugar de oración, encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que adivinando daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto lo hizo durante muchos días hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas, los llevaron ante las autoridades a la plaza principal, los presentaron a los jueces diciendo: estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbre que nosotros no podemos admitir ni practicar porque somos romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que le quitaran la ropa y los azotaran con varas. Después de haberlo azotado mucho, lo metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Y al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos
en el cepo. Cuando nosotros nos encaminamos en nuestra nueva vida espiritual, o cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, no debemos esperar que todas las circunstancias sean favorables. Muchas veces va a haber problemas y va a haber oposición, porque es parte de la vida, pero es también obstáculos que el enemigo de nuestras almas y el egoísmo de las personas van de alguna manera a conformarse para traer oposición sobre nuestro crecimiento espiritual. Allí Pablo y Silas y sus compañeros estaban sirviendo al Señor, haciendo lo que hay que hacer, compartir la palabra y el Evangelio. Estaban llevando vidas a los pies del Señor, y sin embargo vemos que hubo una gran oposición en contra de sus vidas. Nos dice el texto que mientras iban al lugar de oración, como iban habitualmente en este trabajo que estaban haciendo en Filipos, una muchacha que estaba poseída, una muchacha que estaba esclavizada por un espíritu de adivinación, le seguía y decía una gran verdad: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el mensaje de salvación. Esta muchacha era una divina, conocía justamente el espíritu que estaba en la vida de los apóstoles y el trabajo que ellos estaban desarrollando. Sin embargo, estaba atada por un demonio que les tenía esclavizada y que estaba de alguna manera viviendo una vida de frustración. Dice que Pablo se volvió y le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento esta muchacha fue liberada de aquella esclavitud y de aquel tormento. Mira, en los años que hemos y estamos sirviendo al Señor, hemos visto vidas transformadas por el poder del Señor y vidas libertadas de la esclavitud espiritual, de tormentos y de trabajos espirituales. Hemos visto vidas libertadas de las adicciones, libertadas del alcoholismo, libertadas de la delincuencia, libertadas de las drogas, libertadas del alcohol, libertadas de la violencia, porque el poder del Señor se manifiesta en esas vidas. Pero muchas veces cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando queremos obedecer a Dios, el diablo va a querer poner obstáculos en nuestras vidas, como pasaba aquí en esta situación. Nos dice que los apóstoles fueron acusados injustamente, fueron llevados ante las autoridades romanas, porque estas personas que tenían esta mujer que le daba gran ganancia, se les terminaba el negocio. Así que se pusieron en contra de Pablo y de Silas y lo acusaron ante las autoridades, y dice que fueron cruelmente maltratados. Le sacaron la ropa, le dieron latigazos en sus espaldas estaban sangrando, lo llevaron a la cárcel, lo pusieron en el lugar más profundo de la cárcel y ataron sus pies, encadenaron sus pies allí en el cepo, en la parte más profunda de la cárcel. Justamente esta situación tuvieron que atravesar por obedecer al Señor. Y muchas veces cuando nosotros estamos sirviendo a Cristo debemos también esperar obstáculos y dificultades u oposición. A veces cuando hemos predicado el Evangelio a mujeres que estaban de alguna manera en una situación difícil de tormento o de maltrato o de violencia de género, muchas veces hemos tenido dificultades y a veces hemos sufrido también las consecuencias de haber libertado a personas de la esclavitud y del yugo en el cual ellas estaban. Sin embargo, estábamos haciendo aquello que Dios quería que hiciésemos, como le pasó a Pablo y a Silas. ¿Sabes una cosa? Dice la Biblia: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8, 28. Y vamos a ver en este pasaje cómo aún esta situación difícil que los apóstoles tuvieron que atravesar por hacer el bien, Dios lo utilizó justamente para bendecir a muchas más personas. Dice el pasaje allí, versículo 25: pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel.
Y en ese mismo momento se abrieron las puertas y todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo y Silas le gritaron: no te hagan ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas, luego los sacó de la cárcel y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y a esa misma hora de la noche el carcelero les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa, les dio de comer, y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Fíjate vos, en medio de la situación difícil que ellos estaban atravesando, Pablo y Silas, dice que a eso de la medianoche, con sus espaldas ensangrentadas, estando en un lugar húmedo, quizás lleno de ratas, en la parte más profunda de la cárcel, con sus pies sujetos allí en el cepo, dice que comenzaron a alabar y a bendecir el nombre del Señor, porque sabía que Dios le había llevado allí con un propósito, y en ese lugar tan oscuro Dios iba a usar sus vidas para bendecir a todos los presos que estaban allí, pero también a los guardias, a los carceleros que estaban en aquel lugar. Y dice que comenzaron a alabar al Señor, a bendecir su nombre. No sabemos qué canción cantaba, pero estamos seguros que daban testimonio del poder de Dios. Y dice que hubo un gran temblor y las puertas de la cárcel se abrieron. Y no solamente de ellos, sino también de todos los presos que estaban con ellos, lo cual nos habla acerca de que ese poder de Dios se manifestó para bendecir las vidas de todos los que estaban allí. Y se abrieron las puertas de todas las cárceles. Dice que el carcelero tuvo un gran temor. Tenía miedo de que todos se habían escapado y que de alguna manera él iba a ser condenado por esta situación, justamente con su propia vida tenía que pagar la seguridad de lo que se le había encomendado. Pero dice que Pablo le habló y le gritó: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí, ninguno se ha escapado, estamos en este lugar, porque hay propósito de Dios todavía para tu vida. Y dice que el hombre tomó la luz, una antorcha, corrió hacia adentro, no podía creerlo, y se arrodilló a los pies de Pablo y de Silas, y le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para que Dios perdone todos mis pecados? ¿Qué tengo que hacer para cambiar de vida y para que Dios cambie realmente mi corazón y me saque de esta vida de frustración? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Y dice que este hombre que creyó en el Señor comenzó a lavarles las heridas, señal de arrepentimiento, ¿no es cierto? Lo llevó a su casa, cenó con él, se bautizó él junto con toda su familia. Y dice el pasaje que él y toda su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Así que en este tiempo vemos la manera en que Dios guía nuestras vidas en un camino para que seamos de bendición para otros. Lo vimos allí cuando Pablo y sus compañeros querían ir a diferentes lugares a predicar, pero el Señor les encaminó hacia el lugar que Él tenía preparada estas vidas para que le conocieran. Lo vimos allí cuando Pablo y sus compañeros le predicaron a esta mujer llamada Lidia, y ella y toda su familia creyó en el Señor. Lo hemos visto cuando Pablo fue usado por Dios para libertar a esta esclava de la esclavitud en la cual estaba, de ese yugo tormentoso que estaba atravesando, y esta muchacha pudo ser libre por el poder de Cristo. Y lo vemos aquí, cuando fueron llevados a la cárcel, pudieron ser de bendición para todos los presos que allí estaban,
pero sí principalmente para el carcelero y para toda su familia, que estuvieron muy contentos por haber creído en el Señor. Mira, cuando Dios viene a nuestra vida es para transformarnos y para cambiarnos, y para que realmente podamos vivir una vida diferente. Dios transforma las vidas, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Mira, este tiempo difícil que estamos atravesando como humanidad es un tiempo también en el cual Dios está obrando. Lo vemos obrar en la naturaleza. Aquellos que se ocupan de la ecología están dando testimonio de cómo está rejuveneciendo nuestra naturaleza, los ríos, los peces, los leones en África están tomando las carreteras, y de alguna manera vemos que esto es una bendición para nuestro planeta Tierra. Pero también Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Sabes cuánta gente en este tiempo está buscando de Dios y está escuchando el Evangelio? Lo vemos nosotros permanentemente. Y esta es una oportunidad también para que vos puedas entregar tu corazón a Jesús. Si aún no has entregado tu corazón a Cristo, este es el tiempo para hacerlo. No hay quien busque a Dios, dice la palabra. No hay ni siquiera uno, salvo que Dios te busque y comiences a poner atención en lo que Él te está diciendo, y que Dios te regale el arrepentimiento y que Dios te regale la fe para que puedas creer en el Señor Jesús. Si en este tiempo querés entregar tu corazón a Cristo, quiero guiarte en una oración de fe, en el cual puedas entregar tu corazón a Él y puedas decirle que Él entre en tu vida y haga de ti una nueva persona. Como lo hizo con Luis, como lo hizo con Lidia, como lo hizo con el carcelero, como lo hizo con su familia, Dios quiere hacerlo hoy también en tu vida. Si nunca entregaste tu corazón a Jesús, ora conmigo esta oración y dile, allí donde te encuentras, dile en tu corazón: Señor Jesús, yo en este tiempo creo que eres el Hijo de Dios, que has venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento por haber vivido una vida lejos de ti. Y yo en este día quiero que entres en mi vida, entra en mi corazón y haz de mí una nueva persona. Lléname con tu Espíritu Santo. Anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a comenzar a vivir una vida diferente por el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tú lo haces. En tu nombre, amén. Si has hecho esta oración de fe allí en tu corazón, quiero decirte que el Señor está ahora en tu vida. ¿Y qué se hace con una persona con la cual uno quiere tener compañerismo, comunión, quiere conocerle? Tenés que hablar con Él. Y esto es orar. Ora todos los días a Dios. Pídele y pon delante de Él toda tu ansiedad y todas tus preocupaciones. Si podés, llevar un diario espiritual y anotá allí lo que estás orando a Dios y la manera en que el Señor se está manifestando. Está atento a cómo Dios te va guiando por medio también de las circunstancias. Pero comienza a leer la palabra para que Dios también te hable. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, decía el salmista. Y realmente la palabra de Dios es el alimento que debemos comer todos los días y alimentarnos todos los días para tener sabiduría y para tener fortaleza espiritual. Que Dios te bendiga. No te vayas, que tenemos una hermosa canción para tu vida. Queremos que nos escribas. Tenemos Nuevos Testamentos para regalarte y también estudios bíblicos sencillos para que puedas comenzar esta nueva etapa de tu vida. Queremos conocerte. Escribinos a nuestro WhatsApp o a nuestras redes sociales. Dios te bendiga en este tiempo.